Buenos días, queridos amigos. Les habla su amiga, la doctora Norma Valderrábano. Para los que no me conocen, yo soy cardióloga pediatra y electrofisióloga. Y es para mí un honor el poder estar, por lo menos de manera virtual, el día de hoy con ustedes en su magno evento, este simposium de electrofisiología pediátrica que organiza el Colegio Colombiano. Quiero agradecer a todos los organizadores y quiero agradecer especialmente a mi amigo que me ha invitado, el doctor Arias. Bueno, desafortunadamente no tengo la cámara encendida, entonces ahorita les voy a mostrar unas fotos para los que no me conocen y tengo el placer de poder platicar con ustedes sobre el estudio y tratamiento del paciente con síndrome de QT largo. Yo estoy adscrita al Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Realizo investigación clínica y de genética molecular. Esta es el área de investigación en nuestro instituto y soy fundadora y directora del Laboratorio de Investigación en Cardiopatías y en Arritmias, y mi práctica clínica y electrofisiológica la realizo en el Hospital San Angelino Universidad. Esta soy yo en mi último caso de ablación. Entonces aquí quemamos unas extrasístoles ventriculares de tracto de salida muy frecuentes con mi querido amigo el doctor Enrique Martínez. Y esta es mi fotografía más reciente que tomé ayer cuando llegué a su casa, un poquito cansada, por eso me veo así. Entonces, para que me conozcan los que no me conocen, dado que no tengo la cámara encendida. Cuando nosotros platicamos de síndrome de QT largo, estamos hablando de una enfermedad que se encuentra dentro de un gran grupo de enfermedades que causan la muerte súbita cardíaca en niños y en personas jóvenes. Estas enfermedades a grandes rasgos las podemos dividir en dos grupos. En primer lugar, las enfermedades estructurales que se pueden diagnosticar con un ecocardiograma y con otras técnicas de imagen. Y el gran reto para nosotros, que son justamente las enfermedades eléctricas primarias o canalopatías, y que no se pueden diagnosticar con técnicas de imagen porque se presentan en el contexto del corazón normal, del corazón anatómicamente sano. Dentro de este grupo de enfermedades es que encontramos al síndrome de QT largo, siendo justamente la enfermedad más común de este grupo de patologías. Entonces, la diferencia entre estas dos enfermedades es que justamente unas se presentan en el corazón normal y otras en el corazón anatómicamente afectado. Pero comparten entre sí que ambos grupos de enfermedades son causadas por mutaciones genéticas y por lo tanto pueden heredarse. Debido a eso también se puede nombrar como síndromes hereditarios de muerte súbita cardíaca o como enfermedades arritmogénicas hereditarias. Voy a platicar con ustedes entonces de la primera de estas enfermedades, de una gran lista de ellas, que es el síndrome de QT largo. Esta es la enfermedad arritmogénica hereditaria más frecuente y se caracteriza por una grave alteración en la repolarización ventricular que se manifiesta en el electrocardiograma de superficie justamente por una prolongación del intervalo QT, de ahí el nombre de la enfermedad. Esta enfermedad es sumamente importante que la conozcamos porque predispone a arritmias muy peligrosas, arritmias malignas como la taquicardia ventricular, o la taquicardia ventricular polimórfica bidireccional, fibrilación ventricular, y por estos mecanismos puede ocasionar síncopes, convulsiones y la muerte súbita cardíaca. Habitualmente estos niños presentan desmayos que son repetitivos
y que a veces se confunden con otras enfermedades. Como los niños tienen un umbral muy bajo a la reducción del flujo sanguíneo en el cerebro, pueden convulsionar y algunos de ellos son diagnosticados como epilépticos. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos estas enfermedades y que podamos establecer el diagnóstico diferencial. La fisiopatología del síndrome de Cute largo es muy interesante y pues nos remonta a recordar cómo es que se genera el potencial eléctrico cardíaco, y si recordamos esto, nosotros sabemos que cada una de las estructuras del corazón, tanto las aurículas como los ventrículos, tienen un potencial eléctrico diferente, y que lo que nosotros observamos en el electrocardiograma de superficie es justamente la suma de estos potenciales en diferentes sitios del corazón, desde las zonas que justamente se encargan de la actividad eléctrica, como los nódulos sinoauricular y el nódulo auriculoventricular, las células de Purkinje, las células de trabajo, y esto es justamente lo que vemos en el electrocardiograma. Para que nosotros podamos ver el potencial eléctrico, pues se suceden una serie de intercambios iónicos hacia el exterior y hacia el interior de la célula, y justamente estos iones son sumamente importantes porque participan en las diferentes fases del potencial de acción, de tal manera que mutaciones en las proteínas que corresponden a los canales iónicos y que permiten la entrada o la salida de estos iones según la fase del potencial eléctrico son la causa de estas enfermedades. Entonces, los canales iónicos no son otra cosa que proteínas transmembranales, y que justamente se llaman canales porque pues funcionan como un canal, que se abren y se cierran dependiendo de la fase eléctrica en la que se encuentra el potencial eléctrico, para permitir la salida o la entrada de ciertos iones. Actualmente podemos ya conocer la estructura tridimensional de estas proteínas, y quiero que vean este video, que es un poco pues triste de verlo. Vean este muchachito. Este chiquito llegó al área de choque de nuestro hospital, está teniendo una taquicardia típica o patognomónica del síndrome de Cute largo. Vean la carita del niño, vean esta taquicardia, es la taquicardia helicoidal, y el niño pues está teniendo un evento de muerte súbita. Esto no es un síncope, esto no es un desmayo, el niño literalmente se tiene que desfibrilar de manera inmediata, porque si no lo perdemos de manera definitiva, tenemos la muerte definitiva de este paciente. Esta es la taquicardia patognomónica del síndrome de Cute largo. Actualmente, con técnicas de genética molecular podemos nosotros identificar los canales iónicos que se encuentran mutados y conocer la causa de estas enfermedades, y nosotros lo estamos haciendo en nuestro laboratorio de investigación por medio de la secuenciación masiva de nueva generación. Lo hicimos los primeros 5 años gracias a la colaboración del Clinical Research en Masonic en Utica, Nueva York, con nuestro querido amigo Héctor Barajas. Actualmente con él hacemos algunas investigaciones más de carácter funcional, y la secuenciación masiva la estamos realizando con la doctora Argelia Medeiros, colaborando con ella. Ella trabaja en Suiza, y lo que hacemos literalmente es una extracción sanguínea, la extracción de ADN, y ella nos realiza la secuenciación masiva para identificar el cambio del aminoácido que está generando cambios en la proteína y que puede explicar la patología que estamos buscando. Estas son las enfermedades arritmogénicas hereditarias más frecuentes, y como pueden ver, las mutaciones en los genes que causan síndrome de Cute largo también se pueden presentar en otras enfermedades de este tipo, como la taquicardia ventricular polimorfa, catecolaminérgica, el síndrome de Brugada y el mucho menos frecuente síndrome de Cute corto.
La muerte súbita cardíaca es ocasionada por estas arritmias y lo que sucede en este caso, que es muy interesante, este niño, fíjense que les platico que fue diagnosticado inútero por una excelente amiga que es cardióloga pediatra y ecocardiografista. Ella realizó el ecocardiograma fetal de este pequeñito y le llamó mucho la atención que este bebé tenía bradicardia. Entonces fue lo único que pudo ver con el ecocardiograma fetal, porque como ustedes saben, ver el electrocardiograma fetal pues se puede, pero no es parte de la rutina. Sin embargo, ella sabe que una de las arritmias más frecuentes en síndrome de QT largo congénito es la bradicardia sinusal, y este niñito tenía mucha bradicardia. Entonces a ella le llamó la atención. Sin embargo, el niño no tenía hidrops fetal, así es que dejó evolucionar el embarazo, pero le dijo a la madre que ella tenía que practicarle un electrocardiograma apenas naciese el niño y dependiendo de los hallazgos del electrocardiograma decidir qué se iba a hacer. Tomó un electrocardiograma, el QT era limítrofe, no era demasiado prolongado, pero aún así decidió colocar un holter, y este es el holter de ese recién nacido. El niño se quedaba dormido, obviamente nadie se habría dado cuenta porque ustedes saben que los recién nacidos se la pasan comiendo y durmiendo, y sin embargo el niño con este QT tan prolongado, algunas extrasístoles, hacía estos eventos de la taquicardia bidireccional y polimórfica o helicoidal del síndrome de QT largo, y de hecho hacía momentos de parada cardíaca. Esto es muerte, ¿ok? Afortunadamente el niño regresaba al ritmo sinusal, así es que mi sugerencia y la de muchos expertos en la materia es tomar un electrocardiograma en el recién nacido. Se ha postulado que el momento ideal son pasadas las primeras 72 horas para que no haya anormalidades por inmadurez y por la adaptación antes de este tiempo. Y pues esto no es nada nuevo, esto lo propuso hace muchos años el doctor Schwartz en Italia, y es por eso que en Italia pues no hay una muerte súbita en niños y en jóvenes tan elevada como en otros países. Es muy importante saber medir el QT en el electrocardiograma. Obviamente cualquiera que vea este electrocardiograma pues vería que tiene un QT demasiado prolongado. Este tiene un QT corregido de 710 milisegundos. Es un paciente con un QT sumamente maligno, sumamente peligroso, pero nosotros no debemos esperar a estos QTs para hacer el diagnóstico. Algo que me gusta decirles a los estudiantes y a las personas que están aprendiendo esto es que el final de la onda T idealmente no debe rebasar la mitad del RR. Entonces, si yo veo aquí esta R y luego veo esta R, mi onda T no debería de rebasar la mitad. Y vean cómo esta T, de hecho, empieza justo en la mitad del RR y termina demasiado lejos del R precedente y demasiado cerca del R que sigue. Esta enfermedad es, como les decía, la más frecuente, tiene una prevalencia aproximada de 1 en 2000 y es la principal causa de muerte súbita en los niños. Este caso es un caso que a mí me gusta recordar porque es el primer paciente que yo vi después de mi entrenamiento en electrofisiología cardíaca. Cuando regresé al Hospital Federico Gómez, resulta que era un muchachito que pues se había desmayado muchas veces, que la mamá decía que el niño se moría, que tenía eventos de muerte súbita, y pues literalmente ya lo iban a dar de alta, ya había estado hospitalizado en otra institución, pero no encontraban nada. Entonces lo iban a dar de alta, el niño estaba hospitalizado en el área de neurología, y me dijeron que si por favor pasaba a verlo porque ellos creían que era un asunto psiquiátrico. Resulta que el niño gritaba y se ponía como loquito y gritaba intensamente que se iba a morir, que se estaba muriendo.
Resulta que la madre de este niño había sido rescatista o paramédico en la Cruz Verde y a ella le enseñaron a dar reanimación cardíaca. Entonces la mamá presenciaba esos eventos, lo reanimaba, a veces le daba masaje cardíaco y a veces le daba masaje ocular y hacía diferentes cosas no del todo indicadas, pero lo reanimaba. Entonces, pues nadie les creía, decían que estaban locos los dos, tanto la mamá como el hijo. A mí me llamó un poquito la atención el electrocardiograma porque estaba como en el límite, pero algo que me llamó la atención más que lo que medía el QT, que no era realmente prolongado, es que comparando electrocardiogramas de diferentes fechas y diferentes momentos había alternancia en la onda T. En algunos momentos la onda T era positiva en ciertas derivaciones y en otros momentos era negativa en ciertas derivaciones, lo cual es una característica del síndrome de QT largo y de hecho se ha asociado con un mal pronóstico. Entonces decidí colocarle un holter y les pedí que me esperaran para que yo terminara de analizar el caso y este es el holter del niño. Teniendo QT normal, eventualmente el QT se prolongaba y se prolongaba de manera muy importante y hacía la taquicardia patognomónica bidireccional o helicoidal del síndrome de QT largo. Entonces la mamá no inventaba y el niño no estaba exagerando, él realmente se moría, solamente que afortunadamente eran eventos abortados. El síndrome de QT largo es causado por mutaciones en todos estos genes. Hay actualmente 15 tipos de QT largo, más los primeramente descritos del síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, que se asocian a sordera congénita. Y dentro de todos esos genes, estos tres son los más importantes. Y de hecho, en conjunto explican alrededor del 75% de todos los pacientes con síndrome de QT largo. En primer lugar, KCNQ1, KCNCNH2, que ambos codifican para el canal de potasio, y en tercer lugar el gen SCN5A, que codifica para canal de sodio. Los otros genes pues también están presentes, pero son mucho menos frecuentes. Y algo importante es que se ha asociado las características del electrocardiograma con el tipo de QT largo y dependiendo de ello, de si por ejemplo la onda T es de una base muy ancha y con un voltaje muy elevado, se ha visto que es más probable que se trate de un síndrome de QT largo tipo 1 causado por mutaciones en KCNQ1, mientras que si la onda T es mellada, es probable que se trate del síndrome de QT largo tipo 2 causado por la mutación en KCNH2. Y cuando se encuentra un QT largo explicado principalmente porque hay una línea isoeléctrica muy pronunciada entre el QRS y la onda T, entonces probablemente estemos ante un síndrome de QT largo tipo 3 causado por el canal de sodio. También cada uno de estos genes y de estas mutaciones genéticas en el síndrome de QT largo se ha asociado a ciertos triggers o disparadores de la arritmia peligrosa, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de QT largo tipo 1, el ejercicio y el estrés juegan un papel fundamental, a diferencia del síndrome de QT largo tipo 2, donde también el estrés, de hecho el estrés en los tres es importante, pero aquí incluso un porcentaje muy alto de pacientes tienen los eventos durante el sueño, y en el síndrome de QT largo tipo 3 es mucho más alto en el reposo que en el ejercicio. Eso es así, muy bien, ya te está pasando. Eso es, Amairani. Regresa con nosotros. Eso es, eso. Eso es así. Así, chiquita. Que no se mueva la lengua. Un trapito o algo.
Nunca se le ponen cucharas ni nada duro porque lo muerde y se lastima. Ahí terminó ese video. Lo que les quise mostrar con ese video es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros diagnosticamos desmayos o síncopes en los niños. Lo que acabamos de ver no es un desmayo, no es un síncope, no es una crisis convulsiva, es un evento de muerte súbita, afortunadamente abortada. La niña en ese momento está teniendo un evento de fibrilación ventricular o de taquicardia ventricular helicoidal asociada a síndrome de QT largo. Es muy diferente el niño que se desmaya por un síncope benigno, y ya sabemos cuáles son los disparadores del síncope benigno, y ya sabemos que esos desmayos son de corta duración, que el niño en cuanto cae al piso, el flujo sanguíneo cerebral regresa de manera inmediata y los niños rápidamente recuperan el estado de alerta sin necesidad de intervención y mucho menos sin necesidad de desfibrilación. Por el contrario, cuando el desmayo, entre comillas, no se recupera, lo que tenemos que hacer de manera inmediata es buscar el pulso, idealmente carotidio. Esta niña no tenía pulso carotidio. De hecho, durante el video, el maestro que sale en el video dice, ya le regresó el pulso, eventualmente. Eso significa que palpó y no encontró un pulso durante la caída de la niña. Si ustedes vieron la carita, la niña perdió el color, la niña no está teniendo flujo porque este evento de fibrilación ventricular equivale hemodinámicamente a una parada cardíaca. La niña está hemodinámicamente en paro cardíaco y la tenemos que desfibrilar. Si no lo hacemos, el riesgo de que se muera de manera definitiva es altísimo. Este es el electrocardiograma de esta chiquita y es muy triste que fue vista por varios médicos, incluidos cardiólogos, y dijeron que la niña tenía epilepsia y estaba recibiendo tratamiento anticomicial para la epilepsia. Y vean cómo el QT es terriblemente prolongado. Es un QT de hecho pues muy peligroso, tal como se ve en el video. Para obtener el QT en los niños se recomienda corregir con base en la fórmula de Basset, que es esta. Está muy fácil de recordar, pero si no, pues tomar una foto o traerla en una tarjetita en nuestra bata o en un celular para que nosotros midamos del inicio de la Q al final de la T y luego contemos cuadritos, multipliquemos por 0.04 porque ya sabemos que cada cuadrito pequeño con respecto a la velocidad a la que corre el papel, pues a eso equivale en tiempo, y luego dividir entre la raíz cuadrada del RR, para lo cual también tenemos que contar cuadritos de la R a la R, multiplicar por 0.04, obtener la raíz cuadrada y hacer esta división. El QT no debe de llegar a 480. Si lo hace un experto en el tema, debe revisar ese electrocardiograma. Tenemos una escala que nos ayuda, es una escala que describió el Dr. Schwartz hace muchísimo tiempo y que gracias a estos puntajes nosotros podemos decir si un niño tiene alta probabilidad de tener síndrome de QT largo o una probabilidad intermedia o la probabilidad de tenerlo es baja. Vean cómo en esta escala no se coloca el Holter. El Holter no es un estudio que pueda diagnosticar el QT largo. El QT largo se diagnostica con el electrocardiograma de reposo. Vean cómo tampoco incluye la maniobra de Viskin. Por supuesto, tanto el Holter como la maniobra de Viskin pues suman, pero no son diagnósticos y se tienen que tomar con mucha cautela, sobre todo en los niños. Lo que sí es importante es la historia familiar de muerte súbita, si hay alguna mutación genética en la familia, si hay sordera congénita, si el síncope se presenta con estrés, ¿ok? Y por supuesto las características del electrocardiograma y la medición del QT corregido, ¿ok? Este es otro ejemplo de un niñito que tenía también síndrome de QT largo y que hacía la taquicardia helicoidal típica. Este chiquito pues está ahora perfectamente bien después de que fue diagnosticado al nacimiento.
No le hemos colocado ni siquiera un marcapasos, mucho menos un desfibrilador. El desfibrilador en los niños no debe colocarse a menos que sea estrictamente necesario, porque tiene también algunas complicaciones bastante serias. Y a este niño, de hecho, le han querido colocar el desfibrilador y el marcapasos en su lugar de origen, porque se preocupan de que tiene una bradicardia pues importante. Sí, para la edad, vean, tiene 48 latidos por minuto en reposo. El QT, gracias al beta bloqueador a dosis altas que tenemos con él, está dentro de rangos normales. Pero cuando el niño se somete a la prueba de esfuerzo, corre y está haciendo sus actividades, pues se acelera bastante bien, entonces lo tenemos solamente en vigilancia. Este es el electrocardiograma del niñito, del video que les mostré, del pequeñito que hacía la taquicardia en el área de choque. Y vean el QT, que terriblemente prolongado, hasta acá termina la onda T, pero además unas T's completamente patológicas, muy anormales, de base ancha, de voltaje muy elevado. Y además otra característica que tiene este electrocardiograma es que, si pueden ver, además tiene bloqueo AB completo, entonces por eso la frecuencia cardíaca es bajita. Y a este niñito sí le colocamos un marcapasos, no un desfibrilador, pero sí un marcapasos para estimular de manera rápida la aurícula. Y con la estimulación rápida lo que nosotros hacemos es acortar el QT, pero además nos permite el tener el beta bloqueador, elevar la dosis del beta bloqueador pues a dosis más adecuadas. Y resulta que este niñito, cuando lo estudiamos genéticamente, tiene el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, que es sumamente raro. Se presenta muy raro, es muy poco frecuente, a pesar de haber sido el primero en describirse. Este es el trazo durante el momento de la taquicardia, de la muerte súbita, del video que yo les mostré, pero ahora así está este pequeño. El manejo es con beta bloqueador, el ideal Nadolol. Si no lo tienen a la mano, como en México a veces es difícil conseguirlo, pues podemos usar propranolol. Los niños toleran dosis muy altas de propranolol, hay que irlas escalando. La dosis óptima es la máxima tolerada por los niños, vigilando mucho que no se hipotensen. Hay que estarles dando sodio, electrolitos, para que la presión arterial se compense, pero elevar la dosis del beta bloqueador a la máxima que nos tolere para acortar lo mayor posible el QT. Y algunos niños, como les dije, necesitarán el implante de un marcapasos para estimular la aurícula de manera rápida, especialmente cuando la bradicardia importante no nos permite manejar dosis altas de beta bloqueador. Este es mi correo electrónico personal, este es mi teléfono personal. Si alguien necesita que lo apoye para el diagnóstico o el estudio genético de estos pacientes, estoy para servirles. Este es un niñito pequeño al cual sí le tuvimos que colocar un desfibrilador. Y a la fecha nosotros en el laboratorio de investigación hemos estudiado 711 familias, de las cuales la mitad de ellos han sido canalopatías, vienen de diferentes estados de la República Mexicana. Y una cosa que nos preocupa mucho es que el motivo de envío de estos pequeños no es, desafortunadamente, sospecha de síndrome de QT largo, aun cuando el QT largo ha sido muy prolongado. Vean, solamente el 2% de los colegas mandan a estos niños con síncope, con sospecha de síndrome de QT largo. Los envían más bien por otras sospechas diagnósticas. Y este es el estudio de corte hasta el 2020. Conforme el tiempo va avanzando, pues vamos perdiendo niños, tristemente algunas defunciones, y otros que van saliendo de la corte, porque de hecho vamos descartando niños que habíamos diagnosticado con síndrome de QT largo. Y conforme se da el seguimiento, se tiene el estudio genético, también podemos descartar algunos que en realidad no tienen la enfermedad. A la fecha tenemos estos resultados genéticos, no son muy altos el porcentaje de mutaciones,
porque nosotros estamos apegados a las nuevas guías de la Academia Americana de Genética y de Genómica, y pues no todas las variantes genéticas son patogénicas, ¿ok? Recordar que tenemos alrededor de 20.000 genes y alrededor de 24.000 variantes genéticas, y tenemos que ser muy cuidadosos cuando diagnosticamos que una de estas variantes es realmente patogénica, porque muchas son variables de significancia incierta y muchas otras son benignas o muy probablemente benignas. Las que tenemos que reportar y dar seguimiento son las probablemente patogénicas y a las francamente patogénicas. Y por supuesto, dependiendo del estudio genético que nosotros hagamos, a mayor cantidad de genes estudiados, por ejemplo, si nosotros estudiamos un exoma completo o un genoma completo, pues el análisis se vuelve mucho más complicado. Aquí el asunto es justamente la interpretación, ¿no? Por ejemplo, en este estudio en el que estudiaron las cardiomiopatías y compararon los resultados genéticos de 7.855 casos de cardiomiopatías contra 60.000 controles, pues resulta que muchas variantes genéticas que habían reportado como patogénicas, cuando se compararon con la población control y siguiendo las guías actuales de las sociedades genéticas, pues en realidad no causan la enfermedad, muy probablemente. Esto es lo mismo representado con odds ratio. Entonces tenemos que ser muy cautos de quién hace el estudio genético y sobre todo quién lo interpreta. Lo tienen que hacer expertos en el área. Quiero agradecer a mis colaboradores internacionales, al doctor Barajas, a la doctora Medeiros y a todos mis colaboradores nacionales, incluidos mis estudiantes, mi equipo y por supuesto mis niñitos, de los cuales sigo aprendiendo cada día más y más, y fue un verdadero placer estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias.